Ok, la clase de hoy es sobre preguntas que son muy fáciles, pero parecen difíciles. O sea, que uno las ve y uno las lee y a primera vista parecen infernales. ¿Sí? Parece que va a ser como que algo muy complicado, parece que va a ser algo como que, o sea, pero solamente a simple vista ya uno piensa que se va a equivocar. Bien. Entonces, hay dos cosas para este tipo de preguntas que son, pasan mucho en el ITFES, ¿ok? Esto es el pan de cada día en el ITFES. Hay preguntas que son tontas, pero parecen difíciles, ¿sí? Parecen difíciles. Esto es súper común. Entonces, primero, hay que estar tranquilos, sí. Eso que dice Alexander es lo primero. Hay que estar tranquilos. Si pierdes la calma, ya, Yorindel, hasta ahí llegaste, ¿ok? Hasta ahí llegaste. Si pierdes la calma, si te desesperas, si tú dices, uy, no, ya, llórenme, ya yo no sirvo para esto, hasta aquí llegué yo, mamá, papá, perdón. Sí, si pierden la calma, si se desesperan, solamente leyéndola, o sea, ni siquiera han analizado ni nada, simplemente se asustaron leyéndola, ya ahí están cometiendo el primer error. ¿Ya? Dice ahorca. No, lo primero es mantener la calma, ¿ok? Si pierden la calma, ya se va a volver infinitamente difícil, más difícil de lo que realmente es, ¿ok? Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que vamos a hacer hoy. Lo segundo tiene que ver con la argumentación, ¿ok? La argumentación es, esa habilidad nosotros la practicamos esta semana y a mucha gente le fue mal, ¿sí? Mucha gente le fue mal porque eh, no están preparados para eso y es muy, pero muy importante para el ICFES, ¿ok? De hecho, desde ya les digo, para los que están asustados por el ICFES, si aprendes lo que vamos a hacer hoy, o sea, si dominan lo que les voy a enseñar hoy, ya con eso le van a ganarle a más del promedio, ¿ok? Si aprenden lo que vamos a hacer hoy, si me prestan mucha atención, si lo intentan, ya, con eso ya van a descubrir el secreto para salir bien en el ICFES y marcar casi que cualquier pregunta bien, ¿ok? Dice, me fue en argumentos, sí. Sí, exactamente, ¿vale? A mucha gente le fue mal en argumentos porque pues sí necesita practicarlos. Bien. Entonces, bueno, y ese es el secreto del IFES, ¿ok? Dice, necesito 390 para mi carrera. Ok, ¿cuál es? Medicina. ¿En qué universidad, Johan? ¿En qué universidad? Porque pues sí, eso depende mucho de la universidad, ¿vale? Eso depende mucho de la universidad. Pero bueno, sí, en los Andes. Para eso no necesitas 390, Johan. Para estar en los Andes no necesitas eso. Pero bueno. Entonces, bueno, a final del mes necesitas 500. No, necesitas plata, eso, Fabián Latino. Necesitas es plata, porque ya no hay becas para privadas, ¿ok? Ya no hay becas para privadas, solamente hay becas para públicas. O sea, todos tienen becas ya, ¿sí? Lo que les decía, los únicos requisitos son ser colombiano y tener SISBEN. Bien. Y ya, yo creo que la mayoría que cumple con esos requisitos, ya lo único que tiene que hacer es, bien, presentarse a una universidad pública. Pero bueno, de eso hablaremos después, ¿ok? De eso hablaremos después para que sepan cómo es ese tema. Bien. ¿Y cómo lo reclamo? Pero sí, toca ser colombiano y también toca estar asistido, estar en el ICFES, tener un buen puntaje ICFES. Eso se reclama es después del ICFES. Bien. Entonces, bueno, entonces dicho eso, empecemos, ¿ok? Después les hablaré más sobre esas becas. Bien. Entonces empecemos. Miren lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer una pregunta, preguntas muy fáciles, pero que parecen difíciles, o sea, que hacen que uno se asuste. Y lo que van a hacer hoy es que me van a dar la respuesta, o sea, me van a decir si es la A, la B, la C o la D, y me van a dar un argumento, ¿ok? Por ejemplo, es la A porque, ¿sí?
y ahí ustedes deciden. Es lo que vamos a practicar hoy. Y es muy importante porque, aunque el IFES no te lo pregunta, ¿sí? Préstenle mucha atención a esto porque aquí está la clave. Aunque el IFES no te pregunta el argumento, o sea, el IFES no te lo va a pedir, tú no vas a tener que escribir ahí nada, nada. Simplemente el IFES solamente te va a pedir la respuesta. Pero aunque el IFES no te lo pregunta, si no lo haces o lo haces mal, lo más probable es que te equivoques. Bien. Es por eso que a la gente le va tan mal. Las personas que no aprenden a argumentar bien, las personas que nunca practicaron esto, que no se lo enseñaron, les va mal. Bien. Les va mal. Entonces, esta es la clave, ¿ok? Para todos los que están asustados por el IFES. Si dominan esto que les voy a enseñar hoy, les va a ir mucho, pero mucho mejor. Bien. Requiere razonamiento. Racionamiento, más o menos, más o menos. Es otra cosa, ¿ok? Racionamiento parece como una palabra muy difícil, pero en realidad no es así. ¿Ok? Requiere más que todo, más que cualquier cosa, mucha práctica. Bien. Más que razonamiento, esto no se lo gana quien más sabe, ¿ok? Porque a veces el que más sabe es el que más se confunde. De eso se van a dar cuenta hoy. Entonces, no es tanto racionamiento, es mucha práctica. Bien, mucha práctica. Entonces, bueno, hagámosle, ¿ok? Sin miedo al éxito. Primera pregunta. Y ahí por aquí por Menti me van a decir me van a decir esa respuesta y el por qué, ¿ok? La van a escribir por ahí por la plataforma. Y yo los voy a ir leyendo. Es anónimo, entonces no sé. De hecho, hagamos lo siguiente, ¿ok? Porque es normal que si no saben la respuesta, escríbanse un chiste, ¿ok? O sea, literalmente, si no saben la respuesta, o sea, si no se les argumenta, si no se les ocurre nada, escríbanse un chistecito, ¿ve? Entonces, bueno. Entonces hagámosle, ¿ok? Hagámosle. Dice, la clase de hoy no es tan relajada como dice. Pues sí, sí es relajada, ¿ok? Sí. O sea, es algo muy importante, pero tampoco, bien. Yo los voy a ir leyendo y vamos a ir hablando, ¿ok? Dice, eso es estadística, dice. Ok. Bueno, entonces empecemos. Bien. Dice, la covarianza es una medida estadística que se calcula para datos x1, x2, xn y y2, y1, y2, yn de dos variables aleatorias, x y y, de la siguiente manera. Vale, entonces ahí está la formulita. Te dice donde n es la cantidad total de datos, x es el promedio, y es el promedio. Y bueno, vale. Entonces te están preguntando por la covarianza. Bien. ¿Qué será eso? Dice, ya Andrea se asustó. Uy, Andrea, ya vamos mal, ¿ok? Lo primero que les dije, no se asusten. ¿Ok? No se asusten. Dice, se coge suave. Lo primero que les dije, no se asusten. Te están hablando de la covarianza, ¿vale? ¿Qué será esto? Imaginemos que no sabemos. ¿Bien? Imagínate que no tienes ni idea de qué es eso. Bien. Pero intenta resolverlo básicamente leyendo. Entonces dice la pregunta. ¿Para cuál de los siguientes conjuntos de datos es posible calcular la covarianza siguiendo el procedimiento anterior? Vale, entonces fíjense. Te presentan estas tablitas y te preguntan para qué datos. Bien. Pero realmente no sabemos. Bien. Vale. ¿Para cuál de estos datos se puede aplicar ese procedimiento? Adelante. Bien. Les voy a dar ahí para que... Listo. Ya pueden hacerlo, ¿ok? Pueden ahí ir a escribir su argumento cuando lo tengan, ¿ok? Cuando lo tengan. Es totalmente anónimo, no sé, no les vaya a dar como que pena, uy, no, me da pena, vaya a escribir pura basura. No, no pasa nada, ¿ok? Lo importante es que lo intenten, porque como les dije, esto no es del que más sabe, es del que más practica. En ese orden de ideas, entre más hagan esto, entre más hagan lo que justamente les estoy pidiendo que hagan hoy,
mejor les va a ir. Entonces, nada, simplemente háganlo. ¿En dónde, bro? En el segundo link, ¿ok? Yo les mandé 2 links. El segundo link está aquí para que escriban la respuesta y el argumento. Bien. No me sale la pregunta. No, ahí solamente vas a escribir, ¿ok? La pregunta está aquí en mi pantalla de Zoom. Bien. La pregunta está aquí en mi pantalla de Zoom. Allá simplemente vas a escribir. Bien. Te debes abrir como un cuadradito para escribir. Y le das en enviar. ¿Vale? Le das en enviar. Bien. Sebas, déjame rayar la pantalla. Ah, que tú eras el que te ponías a rayar, ¿verdad? Tú eras el que te ponías a rayar como loco la pantalla. No. Sale cuál es la habilidad. No, dale en siguiente, ¿ok? Dale como en siguiente, ¿ok? Dale en siguiente. Esa era la anterior, pero pues ya. eh, ya. Dale en siguiente. Te va a aparecer esto. Respuesta y argumento. Ya. Dice, no vi la pregunta. Aquí está la pregunta, ¿vale? Aquí está la pregunta. ¿Para cuál de los siguientes datos es posible calcular la covarianza? La covarianza es esa fórmula que está ahí. Dice, no sé qué decir. Ok, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Bien. Entonces, listo, inténtenlo, ¿vale? Inténtenlo y luego los leeré. Bien. Subo un poquito, ok. Dale. Bien. Ahí está, ahí se completa. Dale, la pregunta está aquí en mi pantalla de Zoom. Allá en el Menti solamente van a escribir su argumento. Entonces, listo. Inténtenlo y ahorita los leo. Dice, es anónimo, sí, es anónimo. Dice, tengo el internet malo. Entonces, dale, salte del Menti y quédate solamente en Zoom. Bien, quédate solamente en Zoom como prestando atención. Profe, estoy en blanco. Dale, dale, no te preocupes. Ahorita yo les explico. Échate un chiste, Sony. ¿Sí? Si no tienen, si no saben qué escribir, escríbanse un chistecito. Yo estoy en negro. Dice. Vale, entonces, fíjate, este es un ejemplo de una pregunta que parece muy difícil, pero es muy fácil. ¿Ya? Este es un gran ejemplo de lo que les estoy diciendo. De una pregunta que parece que no, que lo deja a uno tonto, pero es más fácil de lo que parece. Ok, voy a ver si ya lo intentaron. Ok, vale. Bien, por aquí marcaron la C, pero sin argumento. Ok. Lo que les decía, si no tienen un argumento, lo más probable es que te salga mal. Y eso fue lo que pasó. Bien. Aquí la chica bueno, el chico, la chica es anónimo. Marcó la C, pero si no tienes un argumento, lo más probable es que te salga mal. Por eso es que esto es muy importante. Bien. A ver. Dice, no tengo la más mínima idea. No hablo taca taca. Ok. Bien, bien. Ni idea, ok. La A, no sé por qué. Ok, vale. Como les dije, si no saben hacerlo o si nunca lo han practicado, lo más probable es que les salgan mal. Por eso es que la A tampoco es. Bien, bien. Dice la B porque se me ocurre que es esa. Ok. Bueno, bueno, ahí los leí algunos. Ahora les voy a explicar. Mira lo que pasa, ¿bien? Bien. Dice, tenía que explicar cómo marcar en la página. No, simplemente te debe aparecer un cuadradito para escribir, ¿sí? Solamente te debería. Pero bueno, no te preocupes, ahí te vas acostumbrando, ¿vale? Ahí te vas acostumbrando a la página. Bien.
Entonces, bueno, mira lo que pasa. Bien, mira lo que pasa, chicos. Imaginemos que no sé qué es la covarianza, ¿listo? Voy a pretender que yo no sé nada de qué es la covarianza, ¿ok? O sea, voy a fingir que no tengo ni idea de qué es eso, ¿vale? Pero mira lo que me están diciendo. Esto es una fórmula, ¿verdad? O sea, yo no tengo ni idea, pero pues eso es una fórmula. O sea, no sé de qué es, no sé ni cómo se usa, pero eso es una fórmula. Entonces, mira lo que dice. Donde n es la cantidad total de datos, x es el promedio y y también es el promedio. Bien. Y fíjate, es entre dos variables, o sea, entre dos datos. Dos variables son dos datos. Entonces, mira lo que dice la A. ¿Será que tú le puedes sacar promedio a las fechas? Sí, o sea, yo no sé nada, no tengo ni idea de qué es la covarianza, pero ahí dice que hay que sacar promedio. ¿Y será que tú le puedes sacar promedio a las fechas? Porque, mira, para los que no se acuerdan, el promedio es sumar los datos, ¿verdad? Sumar los datos y eso se divide entre la cantidad de datos. Bien, ese es el promedio, ¿vale? Siempre que te hablen de promedio, siempre acuérdense de esto. Sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. Eso es promedio, ¿vale? Entonces, fíjate, tú no le puedes sacar promedio a las fechas porque ¿cómo vas a sumar 15 de febrero con 19 de marzo? Sí, las fechas no se pueden sumar y mucho menos dividir, ¿verdad? Entonces, nada. La A fuera. La C, los meses también, ¿verdad? ¿Cómo vas a sumar abril con mayo? ¿Cuánto te da eso? Eso no se puede sumar. A eso no se le puede sacar promedio, ¿verdad? Y menos con esto, ¿verdad? De alto, medio, ¿cómo vas a sumar alto más medio? ¿Cuánto te da? Alto y medio. No, no se puede, no se puede. El promedio solamente se puede sacar a datos numéricos. Bien. Abril con mayo igual a marzo. No, no se puede, no se puede. Bien. Y la D, fíjate, dice menos de 10 minutos, entre 10 y 30 minutos, entre 31 minutos y una hora, más de una hora. ¿Tú cómo sumas eso? O sea, eso no se puede, eso tampoco se le puede sacar promedio, ¿verdad? ¿Cómo vas a sumar menos de 10 minutos más entre 10 y 30 minutos? Más 31 minutos y una hora. No, a eso no se le puede sacar promedio. Bien. Yo dije que la D. Ok, bien. Entonces, claro, fíjate, sería la B porque la covarianza es para dos variables, o sea, dos datos. Bien. En idioma español, dos variables son dos datos. Como la edad y el peso, son dos datos. Y la fórmula dice que hay que sacar promedio, ahí lo dice, clarito lo dice. Esa X mayúscula es el promedio y la Y es el promedio. Y el promedio solo se le saca a a los datos numéricos. Por ejemplo, 10, 12, 15, 20, a eso sí se le puede sacar promedio. Se suman y se dividen entre la cantidad. Al peso también, 40 más 45 más 48 más 56 y se divide entre la cantidad de datos. A eso sí se le puede sacar promedio. Bien. Dice, yo respondí la B. ¿Y cuál fue tu argumento? Marcaste. ¿Y tenías argumento? Ok. Dice, es la D porque un pollito alzó una plata y después la otra y se cayó. Ok. Entonces, bueno. Dice. Es la D porque el doctor le dice al paciente, respire profundo, que lo voy a auscular. El paciente responde, doctor, ¿de quién me va a ocultar si
Si yo no le debo a nadie. Ok, bien. Vale, dale. Estaba bueno el chiste. Ok. Entonces sí, bien. Pongo una de inglés, sí, al final vamos a estudiar un poquito de inglés, ¿ok? Al final estudiaremos un poquito de inglés. Al final de la clase. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo sería mi argumento? Sería en la A, porque promedio solo se puede sacar a datos numéricos. Puede sacar a datos numéricos. Bien, ya, bien. Numéricos. Como en la edad y el peso, ¿sí? Como la edad y el peso. Esto es lo que hay que hacer en el INPE, chicos. Si ustedes son capaces de hacer esto, fíjate, la respuesta es con un argumento, fíjate, cortico, conciso, al grano, nada de un ensayo, nada de una Biblia, nada de un periódico explicando por qué es la A. Ah, no, por qué es la B, perdón. Sí, nada de una Biblia explicando por qué es la B. No, simplemente un argumento, o sea, algo que te permita marcar esa respuesta con seguridad y con fundamento. Y ya, si son capaces de hacer esto, van a ser capaces de responder cualquier cosa en el ITFES. Bien. O sea, mándame 50.000 que me salió bien. Ok, bueno. Te acabo de enviar 50.000 en experiencia. Ok, te acabo de enviar 50.000 en conocimiento. ¿Vale? Entonces, fíjate, sin siquiera saber qué es la covarianza, ¿vale? No les he explicado qué es la covarianza, ¿sí? Y no es necesario. Simplemente con una buena lectura, ¿verdad? Y manteniendo la calma, ¿verdad? Si se asustaron porque no tenían ni idea de qué es la covarianza, ya ahí perdieron. Ya ahí perdieron la mitad del camino. Ya perdieron como la mitad de la pregunta si se asustaron. Entonces, nada, simplemente yo leí promedio. Bueno, el promedio solamente se saca a datos numéricos. Tú no le puedes sacar promedio a esto de menos de 10 minutos y entre 10 y 30. ¿Cómo vas a sumar eso? Tampoco a los meses ni a las fechas. A eso no se le puede sacar promedio ya, sin necesidad de saber qué es la covarianza. Bien. Soy bruta. Pues no, Valeria. No, como les decía, esto no es el que más sabe, es el que mejor lea, es el que mejor sepa leer. Esto no es el que más sabe, ¿ok? Covarianza de junio. Porque, por ejemplo, sí, porque con lo que decía Valeria antes de que hay que tener raciocinio, pues no tanto, ¿ok? Porque la persona que sabe se puede embolatar más, ¿sí? La persona que sabe hubiese hecho como lo siguiente, bueno, sí, ahora lo voy a hacer como que alguien que sabe. Alguien que no sabe leer, pero que sabe mucha matemática. Sería como que, bueno, la covarianza es para mirar el comportamiento entre dos variables. Es para saber si su comportamiento es directo o es inverso. Para eso la covarianza, ¿ok? Entonces, la fórmula dice que me toca hacer una sumatoria de datos, dividirla entre la cantidad y eso se le resta el promedio. Entonces, nada, vamos a sacar promedio. ¿Bien? Vamos a sacar promedio. Y ahí se le va toda la hora sacando promedios y haciendo sumatorias y aplicando la fórmula, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Eso es lo que hace alguien que sabe. Alguien que sabe, pues nada, toca usar la fórmula, toca usarla. Eso es lo que haría alguien que sabe. Pero como les decía, el IFES no se lo gana quien más sabe. Solamente con haber leído ese detallito de que es con promedio, ya se puede responder en menos de un minuto. Bien. Y el que no, bueno, el que sabe leer se da cuenta de eso, ¿vale? Promedio. El promedio es solamente para los datos numéricos, ya, es la B. ¿Sí? Es la B, ¿por qué? ¿Sí? Porque como les dije, el promedio solo se puede para datos numéricos. Bien. Me doy la cabeza nada con esto. Y apenas la pregunta, apenas la pregunta. Apenas la primera pregunta. Ok. Entonces ya saben, el IFES no se lo gana quien más sabe, ¿ok? Se lo gana quien
quien, quien más sabe leer, y esto solamente se gana con la práctica. ¿Sí? Solo se gana con la práctica. Muy bien. Entonces, nada, siguiente. ¿Listo? Siguiente. A ver cómo les va. Dice, la figura muestra el promedio de años de educación de hombres y mujeres en 4 regiones del mundo. R1, R2, R3 y R4. En el año 2014. Dice, de acuerdo con la información, ¿en cuál de las regiones hay una mayor brecha educativa? Bien. ¿En dónde hay una mayor brecha? Entonces, adelante. Me van a escribir ahí la respuesta y su argumento. ¿Listo? De la misma forma. Te va a aparecer como un cuadradito para escribir, entonces nada, ahí escribes tu respuesta. Y el argumento, ¿sí? Escribes, literalmente, escribes la A por esto y por esto. ¿Sí? Intenten dar un argumento así conciso y al grano, como lo acabo de hacer yo. Fíjate que yo no me extendí, lo hice nada más en una sola línea. ¿Sí? En poquitas palabras, un argumento. Una razón de por qué esa es la opción correcta. Bien, aquí está la pregunta. Sí, sí, aquí está la pregunta. La pregunta la ven acá en mi pantalla. Brecha igual a hueco. Brecha tiene que ver con diferencia. Bien, con diferencia. Por ejemplo, la brecha salarial. O sea, te están hablando de la qué tan diferencia es el salario entre 2 personas o entre hombres y mujeres o lo que tú quieras. Brecha tiene que ver con la diferencia. Entonces, listo, dale Dante. Ahí les doy unos minuticos para que escriban su argumento. Esa no la entendí, ok. Vale. Dice, ya entendí, mentira, no entendí. Ok, tranquilo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, voy a leer algunos. Dice la B porque es la más larga. Ok, bien. Dice la B porque es la que tiene una mayor brecha. Muy bien. Dice la B porque la brecha educativa es la más grande de todas. Dice la B, la respuesta es la B, ya que la diferencia educativa entre los hombres y mujeres en la región 2 es mucho mayor. Excelente. Muy bien, fíjate, ya esto es otra cosa. Dice, es la A porque hay más. No, no. Brecha no es el que tenga más. Dice el C porque es donde se encuentra la brecha educativa. No. Todos tienen una brecha educativa, te toca buscar la mayor. Dice la 2 porque la línea punteada es mayor. Muy bien. Entonces sí, la brecha tiene que ver con la diferencia. O sea que básicamente tocaba buscar la que tuviera mayor, o sea, la que tuviera un mayor espacio. Entonces fíjense que la región 2 es la que tiene una mayor brecha, porque es la que tiene una mayor diferencia entre hombres y mujeres. Fíjate que los hombres están mucho más adelante que las mujeres y las mujeres están mucho más atrás. Esa es la brecha. Eso es lo que se llama brecha, la diferencia que hay entre ellos.
Entonces, por eso que la región 2 es la correcta. Muy bien. Eso es. ¿Vale? Eso es la diferencia, ¿ok? Siempre que te hablen de diferencia, tienes que pensar es en eso, en el espacio que hay entre los dos datos, en el espacio que hay. Entre mayor espacio hay entre un dato y otro, esa es la mayor diferencia. ¿Sí? Entre más diferencia, más alejados están los datos. Así como en la región 2, a esa es la mayor brecha porque los datos están más alejados el uno del otro. Bien. Tan fácil no, y no poder con eso. Como te dije, así son la mayoría de preguntas en el ITFES. Son cosas tontas, pero si tú no tienes la práctica suficiente o si no sabes argumentar, ¿vale? Si no sabes argumentar, lo más probable es que te salga mal. ¿Bien? Dice, me desconozco porque dudé de la respuesta aunque ya la haya marcado. Ok, vale. Entonces, dos consejos, ¿bien? Dos consejos aquí. Lo que argumentar, cada quien lo hace diferente, ¿listo? Si se dan cuenta que cada quien lo hace diferente. Y por eso es que es algo muy difícil de aprender, porque no hay una fórmula. O sea, yo no te puedo decir, mira, siempre hay que argumentar de esta forma, o estas son siempre las palabras que hay que usar, o siempre hay que, siempre hay que usar como esta estructura. No, no hay una forma exacta, no hay una guía exacta, no hay una fórmula para argumentar. Por eso es que es tan difícil. Pero sí hay algunas cosas que les puedo recomendar, ¿ok? Lo primero es, sean brutos pero decididos, ¿ok? Eso es lo primero que deben saber. Sean brutos pero decididos, porque mucha gente se equivoca en el IFES no porque sean brutos, no porque no sepan, sino por falta de decisión, así como, bien. Entonces, no se les olvide eso. Siempre, cuando vayan a hacer el IFES o a hacer alguna pregunta, brutos pero decididos, ¿ok? No se pongan a dudar de sí mismos porque eso también es problemático. Bien. Dice, eres cruel pero justo. No, no es tanto, ¿vale? No es que le estés diciendo bruto, simplemente es que en el IFES mucha gente se equivoca por falta de seguridad, ¿sí? Mucha gente se equivoca por falta de seguridad, entonces nada. Brutos pero decididos. Ok. Entonces, siempre que vayan a hacer preguntas conmigo, nada. Si se equivocan, pues corrigen y ya, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, por eso siempre con seguridad y si se equivocan, yo después les explico. Eso es lo primero que deben tener en cuenta. Lo segundo, cuando vayan a argumentar, no repitan lo mismo. Bien, cada quien lo argumenta diferente, pero no repitan lo mismo. Ese es como el error, ¿sí? Ese es el error que mucha gente comete al inicio de cuando está aprendiendo a hacer esto. O sea, que dicen básicamente, bueno, es la B porque es la que tiene mayor brecha educativa. O sea, pues hace falta algo, ¿no? Estás como que repitiendo lo mismo. Te preguntan, ¿cuál es la que tiene mayor brecha? Bueno, es la B porque es la que tiene mayor brecha. Pero le hace falta, ¿vale? Le hace falta como un poquito más de análisis, como que bueno, pero ¿cómo llegaste a que esa es la que tiene mayor brecha? ¿Qué hiciste o qué analizaste o qué fue lo que te permitió llegar a esa conclusión? Eso es lo que hay que buscar, ¿ok? No repetir lo mismo porque les va a salir mal. Bien. Cuando ustedes repiten lo mismo, es como decir, es la B porque sí. ¿Sí? Eso es lo que, eso es el equivalente. Cuando ustedes repiten lo mismo que dice la opción de respuesta, están diciendo es la B porque sí. Entonces toca analizar un poquito más, ¿vale? Un poquito nada más, pero no repetir lo mismo. Bien. Y con eso ya van a ser argumentos con mayor calidad. No se le olvide eso. Siguiente, pues. Siguiente. Pero fíjate, aquí ya le fue mucho mejor. Aquí ya le fue mejor que el anterior. Esto es de práctica, ¿ok? Solo se mejora con práctica. Bien. Siguiente. Bien. Siguiente. Miren lo que dice. Bueno, esto
Estas se las quería poner para practicar el tema de conteo, pero hay mucha gente nueva, ¿vale? Hay mucha gente nueva, entonces la dejaré para el final, ¿listo? Esta la respondemos después, para repasar este tema de conteo, que es el tema más difícil del ITFES. Entonces, bueno, hagamos esta. Bien, hagamos esta. Sí, dice, uy, no, pero esta también es. Bueno, hagamos esta. Dice, un grupo de arquitectos quiere calcular la altura de un edificio usando los datos de la figura. Bien, ahí están los datos de la figura. Dice, se proponen dos procedimientos para hallar H. H, fíjate que es la altura, ¿sí? Estos procedimientos son para hallar la altura de ese edificio. Bien. Entonces dice, procedimiento 1, fíjense que sacan tangente, ¿vale? Procedimiento 2, aquí están usando algo llamado teorema del seno. Bien. Esto es el teorema del seno. Fíjate que tiene dos divisiones, y ahí está seno de 60 y seno de 90. Y de ahí despejan la H. Eso se llama teorema del seno. Bien. Ahora dice, respecto al procedimiento, es verdadero afirmar que ambos son correctos, ambos son incorrectos, solamente dos correctos, solamente uno es correcto. Adelante. Escríbanme ahí la respuesta y su argumento. Inténtenlo solamente lo mejor que puedan. Dice, no sé, no soy arquitecto. Mm, bien. Profe, pero. Dale, inténtalo, dale, inténtalo. Bien. Solamente inténtenlo, a ver qué se te ocurre. ¿Qué argumento se te ocurra para esto? Profe, no veo los argumentos. Dale en actualizar, ¿ok? Actualiza la página. ¿Ok? Actualiza la página. Y te va a aparecer ahí como para escribir. Entonces, fíjense, esto es décimo. Esto se supone que todos lo vieron. Todo décimo es pura trigonometría. Entonces, mm, aquí pasa algo muy, pero muy interesante. Ahorita les voy a contar. ¿Sí? Ahorita les voy a contar qué pasa con esto. Sueñito, dice. ¿Por qué? Por lo fácil. Mm, listo, dale, inténtalo. Les doy ahí unos minutos para que lo intenten. Dice, está difícil. Ok, como les dije, la clase de hoy es preguntas fáciles que parecen difíciles. Esta pregunta parece mortal, ¿verdad? Esta pregunta te aparece en la prueba real y nada, ¿qué hace? Llorar. Llorar. Pero bueno, ahorita les explico. Simplemente intenten. Por ejemplo, esta pregunta apareció en el ICFES el año pasado. Ok. Esta pregunta es del ICFES, entonces, esta es la dificultad a la que ustedes se van a enfrentar, imagínate. ¿Sí? Esta pregunta es del ICFES real. Valeria empieza, Valeria Méndez empieza a rezar. Dice, eche, a mí no me salió. Sí, como les dije ayer yo les dije cuántas pruebas diferentes hace el ICFES. Yo les dije cuántas. El ICFES hace muchas pruebas diferentes. Bueno, voy a leer algunos de sus argumentos y ahorita les digo. Dice, porque se puede responder el ejercicio con los dos. Dice, joder, Sebas, déjame rayar la pantalla. No, eso lo tuve que quitar porque se ponen a rayar mucho. Okay. Dice, ambos está correcto ya que es la fórmula y tienen datos que necesitan para ello. Ok. Dice, la C porque procedimiento uno no tenemos los datos completos. Vale.
Dice la D porque no sé. Bien. Uy, este argumento está bien estructurado, ¿vale? Vamos a leer este argumento largo. Te dice, la B porque se supone que el ángulo debería ser 90 y los cálculos 1 y 2 son correctos. Deben primero calcular el valor del ángulo con el siguiente promedio que te dan para hallar el valor de la altura. Ok, vale. Dice, la respuesta correcta es la B. Bien. Dice, ya que para poder aplicar el teorema del seno que se utiliza en el procedimiento, debemos saber cuál es la hipotenusa del triángulo formado. Al no tener ese valor y aplicar esto, deberíamos tener dos incógnitas. Bueno, no es por eso, ¿vale? No es por eso, pero por ahí va. Ok, muy bien. Miren lo que pasa, chicos. Esto parece muy difícil, ¿sí? Parece muy difícil, pero miren lo que pasa. En trigonometría hay dos tipos de triángulos muy importantes. Está el triángulo rectángulo. Bien. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Bien. 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo, ¿ok? El que tiene un ángulo de 90 grados. Y están los triángulos, ¿sí? Y están los triángulos que no son rectángulos. ¿Ya? Esos son los dos más importantes en trigonometría. ¿Ok? Están los rectángulos y los que no son rectángulos, o sea, los que no tienen un ángulo de 90. Bien, estos son los dos más importantes, ¿listos? Si se aprenden esto ya quedan listos. Bien. En trigonometría básica es eso. Triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo de 90. Los que no son rectángulos son los que no tienen ángulo de 90. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Cuando tú tienes un ángulo de un triángulo rectángulo, puedes usar teorema de Pitágoras. Bien. Sí. Y también puedes usar razones trigonométricas. ¿Vale? Razones trigonométricas son seno, coseno, tangente. Bien. Y las inversas, pero pues dejémoslo ahí. Esas son las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. ¿Vale? Cuando tú tienes un ángulo, un triángulo rectángulo. Cuando tú tienes un triángulo que no es rectángulo, se usan cosas diferentes. ¿Sí? Se usa el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Vale? Entonces ya, esto es todo. Eso es todo lo que toca saber. Bien. Entonces, ¿qué están usando en el procedimiento 1? En el procedimiento 1 están usando razones trigonométricas, o sea que eso está bien. El procedimiento 1 está bien porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí está el ángulo de 90 grados. Bien. El triángulo rectángulo es ese triángulo que tiene como esa esquina perfecta, ¿vale? Eso es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo ahí de 90, o sea que el procedimiento 1 está bien, ¿vale? Y el procedimiento 2 están usando teorema del seno, ¿vale? Y eso no es para rectángulos. No es para triángulos rectángulos. Eso es todo lo que tocaba saber. Bien. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo, solamente puedes usar Pitágoras y las razones trigonométricas. El teorema del seno y el coseno, que son unas fórmulas, son solamente unas fórmulas, son para triángulos que no son rectángulos. Bien. Eso es todo lo que tocaba saber. Por eso es que es la D. Solamente el 1 está correcto. ¿Vale? Bien.
Entonces, bueno, para los que están teniendo una colisión cerebral, bien, para los que están teniendo una colisión cerebral, escuchen lo siguiente. Y esto es un error muy generalizado, ¿ok? Es un error que todo el mundo comete. Mucha gente dice, bueno, como el ICFES es en 11, quiere decir que me toca hacer pre-ICFES en 11, porque ajá, los temas van a ser de 11. Eso es lo que mucha gente piensa. Los temas del ICFES son de 11, entonces voy a esperar a estar en 11 para hacerme mi pre-ICFES, para prepararme. Porque si estoy en décimo, ¿cómo voy a responder los temas, verdad? No voy a hacerme los temas. Y ese es el error que todo el mundo comete, ¿ok? Todo el mundo comete ese error. Bien. Y fíjate, el ICFES pregunta cosas de décimo y por eso es que hay que repasar esto. Aquí les hice un resumen de todo décimo, ¿vale? Ahí les hice un resumen de todo décimo, ¿vale? Esto es todo décimo resumido en dos cositas. Entonces sí, son cosas que hay que repasar, ¿vale? El ICFES son cosas de décimo para abajo, ¿vale? De cosas de 11, muy pocas. ¿Listo? Entonces, si quieren salir bien, toca repasar estos temas de décimo. De décimo para abajo. Hay cosas también de séptimo, de octavo, de noveno. Y de 11 preguntan muy, pero muy pocas cosas. Casi nada. Bien. Casi nada. Bien. Entonces ya saben. Toca repasar trigonometría. ¿Listo? Este mes no lo dimos mucho, pero porque quería ver el tema de conteo. Pero el mes que viene sí vamos a ver mucha trigonometría. ¿Listo? Vamos a ver mucha trigonometría el mes que viene. Lo peor es que sí es verdad, sí. Entonces, esto es problemático porque si tú no te acuerdas de esto, porque ajá, lo diste en décimo, si tú no te acuerdas de esto, incluso la pregunta más tonta se te puede complicar. Fíjate, esto es una pregunta fácil. Aquí no tocaba hacer nada ni fórmula, simplemente tocaba leer bien y ya saber estas dos cositas. Es una pregunta muy fácil, pero que parece difícil si tú no te acuerdas de esto, ¿vale? O de paso ni siquiera te lo enseñaron, a veces ni siquiera lo enseñan. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? No se preocupen. Menos mal que me conocieron con tiempo porque, pues sí, tenemos tiempo para repasarlo, yo tengo tiempo para enseñarles más cosas sobre esto. Entonces no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Bien, hasta me aprendí las fórmulas, dice. Muy bien. Entonces, bueno, literal, todo el año hablando de seno, coseno, tangente y cotangente. Sí, eso es todo décimo, ¿sí? Eso es todo décimo. Pero en 11 te lo vuelven a preguntar y tú quedas como que, uy, ya yo no me acuerdo de nada de eso. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿vale? El ITFEG es más décimo que 11. De 11 son cosas casi nada. Bien. Dice, menos mal y no es pesado. Sí, yo le había dicho que la clase iba a ser relajada, pero pues sí. eh, Siempre con calidad, ¿vale? Siempre, absolutamente siempre hay que estudiar con calidad. Bien. Entonces ya saben, acuérdense siempre de esto, ¿vale? Para los triángulos rectángulos, les voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Para que quede mejor. Los triángulos rectángulos son estos, ¿sí? Que tienen un ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados es como esa esquina perfecta, ¿sí? Ese es el triángulo rectángulo, ¿vale? Y lo que suelen hacer es representarlo con ese cuadradito, ¿bien? Ese cuadradito que ven aquí chiquitico en la esquina, eso representa que es el ángulo de 90. Bien, entonces, aquí lo dice, fíjate. Ese cuadradito pequeñito que está aquí en la esquinita, eso es como que representa que ese es el ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, cuando tengan un triángulo así, pueden aplicar Pitágoras y razones trigonométricas. Si no, no se puede. Si no tienen un triángulo así, este, toca usar teorema del seno y teorema del seno y teorema del coseno, que son dos fórmulas, ¿ok? Son solamente dos fórmulas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. En otra clase las veremos, ¿listo? En otra clase que hablemos de esto, les enseñaré cuáles son las fórmulas y cómo se usan.
Pero sí, por ahora esto es lo más importante. ¿Sí? Por ahora lo más importante es que aprendan esto. Bien. Si no tiene el cuadradito, pues te lo deben decir, ¿ok? Te lo deben decir. Si no tiene el cuadradito, pues toca tener cuidado, ¿vale? Porque de pronto no sea rectángulo, pero pues sí, si ves el cuadradito, ya ahí está como especificado que es de 90 grados, ¿vale? Bien. Entonces, fíjense, algo nuevo. Bueno, no es nuevo, pero pues sí es algo que toca repasar, ¿ok? El IFES es más décimo para abajo. De 11 solamente aparecen, bueno, a mí me pareció razón de cambio, bien. Sí, exactamente, ni tan nuevo. Solamente les quería decir eso, de que hay que repasar temas de décimo para abajo. ¿Listo? El IFES de 11 solamente pregunta en química, química orgánica y en matemática casi que nada. ¿Listo? Si tienen muy mala suerte como yo, si tienen muy mala suerte como yo, les puede aparecer razón de cambio. A mí me apareció eso y a mí nunca me lo explicaron. En mi colegio ni siquiera lo enseñaron. Y cuando le dije a mi profesor quedó como que, ah, razón de cambio. Nosotros no lo enseñamos, pero pues sí, nada, no te tocaba, sí. No te tocaba, Sebas, estás bien salado. O sea, no lo enseñan y el IFE justamente me lo preguntó a mí entonces. Pero sí, casi nada, ¿ok? Solamente esas dos cositas. Si tienen muy mala suerte, les va a aparecer razón de cambio en matemáticas. Si no, puro décimo para abajo. Explique eso, pero sí, eso lo veremos, ¿ok? Eso lo veremos. Sí, para que no les pase lo mismo que a mí. Bien. Sí, razón de cambio es simplemente una división ahí toda chistosa y ya. Pero de nuevo, si no lo has visto, si no te lo han enseñado o si no te acuerdas, incluso la pregunta más tonta se te puede hacer difícil. Esa es la reflexión, ¿ok? Eso es lo que quería enseñarles aquí. Si el tema no lo has visto o no te lo han enseñado o no te acuerdas, incluso la pregunta más boba se te puede hacer muy difícil. Esa es como la conclusión, eso es lo que les quería enseñar. Pero ya después de que ya tú lo sepas, después de que ya lo veas, se vuelve muy fácil. Dice, ya podemos a vivir. Si apenas estaba empezando, Johan. Apenas estamos empezando, apenas son las 8, Johan. Ah, ok. Bueno, veamos una pregunta más, ¿ok? Vale, ¿cuál quieren hacer? ¿Quieren hacer la difícil o quieren la fácil? ¿Qué camino quieren escoger? ¿El difícil o el fácil? El del carro, dice. Dice. Al que duerme Dios le ayuda. Ok, dale, vamos con el difícil. Bien. Como les digo, parece difícil, pero después de que ya se sepan el tema, no es nada del otro mundo. Después de que ya ellos lo han visto, después de que ya se lo hayan enseñado, después de que ya lo hayan practicado, todo queda súper fácil. Entonces dice, un carro tiene 5 sillas, 2 en la parte delantera y 3 en la parte trasera, tal como se observa en la imagen. Bueno, un carrito, ¿bien? Un carrito. 2 en la parte enfrente y 3 en la parte trasera, un carrito normal. Dice, una familia conformada por 2 padres y 3 niños van a ocupar las sillas del carro, teniendo en cuenta que solo los adultos pueden sentarse en las sillas de la parte delantera y que cualquiera de ellos puede manejar. ¿De cuántas formas distintas pueden los miembros de la familia sentarse en la silla del carro? Ustedes lo pidieron, ¿bien? Ustedes lo pidieron. Entonces, bueno. Adelante, díganme ahí la respuesta y su argumento, ¿vale? Por allá, ok, por Menti, ¿listo? Por Menti, ¿vale? Por Menti. Escriban allá su argumento, la respuesta y su argumento. Entonces, dale, adelante. Inténtenlo y yo les explico todo ahorita. Entonces, listo, adelante, inténtenlo.
Dice, no, no usen aquí para marcar, ¿ok? No usen el chat de Zoom para marcar. Si quieren marcar por el chat de Zoom, háganlo por privado, ¿vale? Ahí Zoom tiene para marcar por privado. Entonces, sí, la idea es que cada quien lo intente solo. Bien. Entonces ya saben. Sí, para eso es el Menti, para que todo el mundo marque y lo intente solo. Sí, ahí dice, ahí, por aquí, sí. Zoom tiene la opción de enviar mensajes como que a una sola persona. Bien. Entonces, bueno. Listo, les daré un par de minuticos más y les explico cómo se hace todo esto. Este es el tema de técnicas de conteo y para mí es el tema más difícil. Yo, de hecho, yo fui a la prueba de ITFE sin saber esto, porque siempre que me lo enseñaban, no sé, nunca lo logré entender o nunca me lo explicaron bien. Entonces, sí, para mí este es el tema más difícil de matemáticas porque sí hay que tener una fórmula, ¿sí? Como que sí hay que tener muy, pero muy claro lo que hay que hacer. Bien. 2 años de pandemia apenas emprendo a hacerlo. Okay. Entonces, bueno, a ver. Bien, voy a dejar que algunos lo hagan más. Entonces, sí, lo que les quería decir hoy es que el ITFES es así, ¿listo? El ITFES son preguntas que son muy fáciles, siempre y cuando sepas de lo que te están hablando. Si no tienes ni idea de lo que te están hablando o si no lees bien, eh, te puede salir todo mal, incluso la pregunta más tonta. Entonces, sí, esta pregunta es muy fácil, pero toca tener el tema claro. ¿Sí? Toca haberlo visto o haberlo repasado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Bien. Y mezclado con una buena argumentación, ya quedas listo para todo. ¿Sí? Mezclado con una buena argumentación, ya todas van a poder responder cualquier cosa en el ICFES. Bien, perfecto. Muy bien. A ver qué escribieron. Dice 120 porque la cantidad de sillas y el número de personas que las puede ocupar. Ok. Dice la C porque la intuición me lo dice. Ok, dice la C porque se usa el método de cajitas, donde los 2 primeros asientos solo irían cualquiera de los 2 padres, los 3 restantes, muy bien, eso es. 12C porque aplicando el método de casillas. Muy bien. Perfecto. Bien. Entonces repasemos este tema, ¿ok? Les voy a enseñar este tema, sobre todo para los que no lo entendieron la vez pasada que lo expliqué, o los que son nuevos y no tienen ni idea de esto, pues les voy a explicar este tema y ya con eso nos vamos. Bien. Dice, iba a escribir más y no me dejó el cuadrado. Sí, pues tampoco puedes escribir mucho, ¿vale? Simplemente dale en enviar y ya. Sí, tampoco hay que enviar, tampoco hay que escribir tanto. Bien. Entonces, mira lo que pasa, ¿listo? Este tema es difícil, pero si se memorizan esto y aprenden a usarlo, ya este tema se vuelve un relajo, ¿ok? Lo difícil de este tema es porque si ustedes buscan en técnicas de conteo, miren lo que pasa. Por eso es que yo nunca pude aprender este tema. Porque en combinatoria, fíjate el montón de fórmulas que hay, ¿sí? Así era como a mí me lo enseñaban y yo pues no, nunca me las aprendí. ¿Sí? Porque fíjate, hay variación, tiene su fórmula. Variación con repetición, tiene su fórmula. Permutación, tiene su fórmula. Permutación con repetición, tiene otra fórmula. Combinación y combinación con repetición, otras 2 fórmulas. Entonces, por eso es que para mí este siempre fue el tema más difícil, porque aprenderme ese montón de fórmulas de memoria y saber cuándo usarlas, fíjate que hay que saber cuándo usarlas, si importa o no importa el orden, participan todos los elementos, se repiten los datos, hay que saber usarlas. Entonces, por ejemplo, si tú en vez de una variación haces una combinación, ya perdiste. Ya hasta llegaste, porque fíjate, se parecen mucho, ¿verdad? O sea, comparen la variación, la fórmula de la variación con la combinación, se parecen demasiado. Entonces, si cometes el más mínimo error,
Ya, hasta ahí llegaste. Bien. Entonces, por eso que para mí, dice, eso mismo tengo en mis apuntes. Ok, por eso es que yo nunca me lo aprendí así. Bien. O por ejemplo, fíjate, Paula, eso nunca lo he visto, que peor, ¿sí? Hay colegios que ni siquiera lo enseñan. Bien. Estadística, no, esto es técnicas de conteo. Vale. Entonces, mira lo que pasa. En vez de que se aprendan este montón de fórmulas, como a mí me tocó y yo, pues no, yo nunca me las aprendí. Y por eso me hubiese ido mejor en el IFE si me las hubiese aprendido, pero yo siempre fui muy terco. O sea, no, bueno, no muy tercos, no muy terco, sino que yo soy fan de la practicidad. Esto para mí no me parece práctico. Entonces, en vez de eso, solamente apréndense estas dos cosas. Una sola fórmula, fíjate, la de combinación, una sola fórmula y el truquito de las casillas. Y ya, fíjate, con estas dos cosas ya tienes ese montón de fórmulas ahí. ¿Listo? Entonces, nada. Entonces, si ven la diferencia, en vez de aprenderse ese montón de fórmulas, solamente se aprenden una sola fórmula y el truquito de las casillas, que no es una fórmula, es simplemente un truquito. Es simplemente un hack, un hack life. ¿Vale? Entonces, fíjense, lo más importante, lo más importante es esto, si importa el orden. Bien. Si logran hacer esto bien, ya tienen la mitad del ejercicio hecho. Si el orden no importa, ¿vale? Si el orden no importa, si el orden de los elementos no importa, hacemos una combinación, o sea, aplicamos la fórmula, ¿sí? Aplicamos la fórmula, una sola, ¿vale? Si el orden no importa. Pero si el orden sí importa, o sea, si el orden de los elementos sí afecta como resultado, aplicamos el método de casillas. Bien. Dice half-life, no, hack life. Sí, hack life. O sea, como que un truquito para la vida, un truquito, como estas ideas en 5 minutos, que te enseñan cosas, dices, súper inútiles, pero pues, ajá, hack life. ¿Sí? Entonces, sí, fíjate, una sola fórmula y un truquito. El diagrama de las casillas es súper fácil. Entonces, lo único que hay que hacer es definir si el orden importa o no importa. Si ya hicieron eso, ya coronaron. Entonces, en esta situación, ¿importa o no importa el orden? Eso es lo primero, ¿ok? Eso es lo primero. Eso es lo primordial. ¿Vale? Entonces, si ustedes analizan bien, ¿vale? Si ustedes se ponen a analizar bien como la situación, esto del orden es como que muy lógico y como que depende de cada situación. Bien. Si ustedes ven, hay 2 asientos y están 3, ¿vale? 3 asientos en la parte trasera, ¿vale? Entonces, aquí el orden de los elementos, ¿importa o no importa? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Bien. Dice no o sí. Uy, Fabián. ¿Vale? ¿Importa o no importa? ¿Vale? Marquen todos por ahí. Listo, es que esta vez sí escríbanlo todos a ver cómo les va. Dice sí importa y mucho. Ok, vale. Que sí importa, sí importa, sí importa, sí importa. Ok. Los niños no pueden manejar exactamente, Sony, ya lo cogiste, muy bien. Entonces, fíjate, aquí el orden sí importa porque los niños no pueden estar de primero, ahí te lo dicen. O sea, la misma situación es la que te dice si el orden importa o no importa. Entonces, aquí el orden sí importa porque los niños no pueden ir adelante. ¿Sí? O sea, no puede ir acá, este orden no puede ser como que niño y el padre acá atrás. O sea, que cómo tú organices los datos, cómo tú organices
los asientos sí importa, ¿vale? Sí importa porque solamente los niños deben ir atrás, ¿sí? Y los padres deben ir, ¿vale? Los padres deben ir en la parte delante. Entonces, no hacemos la fórmula, o sea, como el orden sí importa, pues no aplicamos la fórmula, ¿sí? No aplicamos esa fórmula. Aplicamos el método de casillas, ¿sí? Y fíjate que aquí está también esto de permutación y variación. Eso depende si se usan todos los elementos, pero los dos se hacen igual, ¿ok? Los dos se hacen de la misma forma. Entonces, lo más importante es que hagan esto bien, del orden, porque si el orden se importa, estaremos en una permutación o una variación, pero las dos se hacen igual, ¿bien? Las dos se hacen de la misma forma. Bien. Dice, el niño maneja y los padres atrás. Pues no, la situación te dice que no. La situación te dice que los niños deben ir atrás, entonces te están imponiendo ese orden, ¿sí? O sea, es un orden que ya te lo están imponiendo, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando toca hacer método de casillas, ¿listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es lo más fácil del mundo. Como hay 5 asientos, hacemos 5 casillas, ¿vale? 5 cajitas, 5 casillas, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque hay 5 sillas, 5 asientos. En los dos primeros pueden ir, ¿verdad? Pueden ir el padre o puede ir la madre. En el asiento de conductor, ¿vale? Supongamos que la primera es la de conductor. Aquí puede ir el padre o puede ir la madre, porque dice que cualquiera de los dos puede manejar. O sea que puede ir cualquiera de los dos. Es decir, que tengo dos opciones. Eso es lo que se hace con las casillas, contar las opciones o los posibles elementos que pueden ir ahí, como la cantidad de opciones que pueden ir en esa casilla. ¿Vale? Entonces, en la primera, el que es la del conductor, puede ir el padre o la madre. O sea, tengo dos opciones. Cualquiera de los dos puede ir ahí. En la siguiente voy a tener solamente una opción. ¿Vale? Porque quien está del conductor no puede ir de copiloto al mismo tiempo. ¿Sí? Es la lógica, ¿verdad? O sea, si el padre está de conductor, la madre va de copiloto. Entonces, por eso es que en la siguiente casilla solamente puedo tener una opción, porque ya alguno de los dos está de conductor, entonces solamente puedo tener una opción en la siguiente. Bien, porque dos personas no pueden estar en dos asientos. Entonces, fíjate, me resta una opción. ¿Vale? Y en la parte trasera lo mismo, como son 3 niños, en el primer asiento pueden ir cualquiera de los 3, ¿vale? Son 3 niños, entonces cualquiera de los 3 puede ir en la primera del asiento trasero. En el siguiente pueden ir 2 porque ya alguien ocupó la anterior. Y en la última, pues solamente me va a quedar una opción porque, pues sí, se va restando, ¿vale? Se va restando porque ya hay niños que ocuparon las casillas anteriores, los asientos anteriores. ¿Vale? Ese es el método de casillas. El método de casillas es simplemente contar cuántas opciones pueden haber según la situación, cuántas opciones puede ir en cada casilla y al final multiplicar todo. ¿Sí? Por eso es que este es el más bonito, porque simplemente multiplicar todo, como si no hubiera un mañana. Una vez ya tengas hecho eso, multiplica como loco y ya. ¿Sí? Multiplica todo eso a la lata. Ese es el método de casillas. Contar las opciones y al final multiplicar todo. Y eso da, bueno, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6. Entonces, 2 por 6, 12. Ya, eso es todo. Bien, eso es todo. Entonces, fíjate que es un método, en vez de aprenderte ese montón de fórmulas, te aplicas, nada más te memorizas este truquito, que es siempre igual, ¿ok?
Si el orden sí importa, ya. Haces tus casillitas, cuentas cuántas opciones pueden haber según la situación y multiplicas como loco. Bien. Pero fue una pregunta, dale, dime. Adelante. Entonces, sí, este cuadrito guárdenlo. Esto vale oro, chicos, en serio. Si algún profesor viene con su montón de fórmulas, dice que chicos, tienen que aprenderse este montón de fórmulas o les va a ir mal. Eso es mentira. Simplemente memorícense estas dos cosas. Mire, una sola fórmula y el truquito de las casillas, que siempre es igual, ¿ok? Siempre, siempre es igual. Bien. Dice, yo simplifiqué y me dio 12. ¿Y cómo simplificaste? Pues sí, solamente tocaba multiplicar y ya. Simplificar es cuando tienes una división, pero pues sí, te dio bien. Dice, es la siguiente. ¿Cómo sé yo que el problema debo aplicar eso? O sea, ¿cómo sé yo que el problema es de conteo? Ok, dale, buena pregunta. Si te dices por esto, ¿vale? Siempre que veas esto, ¿de cuántas formas distintas se puede ya eso conteo? Cuando te preguntan de cuántas formas se puede hacer un código, o de cuántas formas se puede escoger un grupo, de cuántas formas se puede hacer tal cosa, de cuántas formas un profesor puede organizar un grupito, de cuántas formas puede organizarse en el carro, de cuántas formas pueden seleccionar un ganador. Eso es conteo, ¿bien? Siempre. Es como la misma estructura. Cambia la situación, pero la pregunta siempre es la misma. ¿De cuántas formas se puede hacer, se pueden organizar o hacer cualquier cosa? Bien. Simplifiqué 5 entre 8, dice 5 entre 8, 5 sobre el total de sillas. Ah, bueno, 5 octavos, 5 sobre el total de sillas. Bueno, pues. Ah, 5 sobre el total, vale, eso fue lo que hiciste. Pero, pero eso no te da 12. 5 entre 8 no da 12. 5 entre 8 no te da 12. Está ahí como que, bien. Dice, ¿de cuántas? Sí, exactamente. Sí. Dice, profe, usted sabe. No, eso me lo dijeron, no, pero usted sabe mucho. No, es simplemente pura práctica, ¿ok? Es pura práctica, ¿vale? De tanta práctica, cuando ya ustedes, luego de dar bastantes clases conmigo, luego de hacer mis simulacros, hagan mis simulacros, se van a dar cuenta que siempre es lo mismo, ¿sí? Siempre, absolutamente siempre es lo mismo. Te cambian la situación, pero es lo mismo. O sea, el IFES es lo más repetitivo y lo menos creativo que existe. Entonces, sí, de eso se van a dar cuenta, pero siempre y cuando sigan todas mis recomendaciones. Entonces, recomendación de hoy, guarden esto, pónganlo de fondo de pantalla. Sí, pónganlo de fondo de pantalla para que se lo memoricen, ¿vale? Esto es oro, porque hay profesores que literalmente te dicen, mira, te tienes que aprender este montón de fórmulas. Y no, para el IFES no. De pronto para la clase de él sí, pero para el IFES no. ¿Sí? Entonces, esto es oro, ¿ok? Esto es oro. Guárdense esta información y pues ahí lo vamos practicando. Todos los meses lo vamos a practicar porque este es un tema muy, muy importante. Bien. Ya lo capturé. Muy bien. Vale. Muy bien. Profe, 5 por 5, 25. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Dice, Sebas, ¿me puedo ir? Sí, sí, ya terminamos. ¿Vale? Ya. Eso es todo por hoy, ¿ok? Ya no los voy a saturar más porque les dije que la clase de hoy iba a ser relajada, ¿sí? Quería dar inglés, pero nada, mejor descansen, ¿ok? A partir de mañana daremos inglés al final de las clases, ¿listo? Ya encontré la forma. Ya encontré la forma de dar inglés al final de las clases, entonces, a partir de mañana daremos inglés siempre al final de las clases. Bien. Y listo. Bien. Después explique un problema que sí, eso lo vamos a repasar mucho, ¿vale? Esto es pura práctica. Ya tienes la información, o sea, ya esta es la teoría. La teoría es este cuadrito. Ya el resto es simplemente practicar. Bien. Profe, el simulacro IFE voy por natural, está largo. Muy bien.
Dale. Excelente, Valerie. Sigue dándole. Sigue dándole y en muy poco tiempo vas a tener mucho nivel. Bien. Y bueno, eso es todo por hoy, ¿ok? Si tienen alguna duda, me escriben por WhatsApp y nos vemos mañana. Los felicito por haber hecho este gran esfuerzo, ¿eh? Una vez más, los felicito por haber estado aquí estudiando como locos. Los locos son los únicos que estudian el domingo en la noche. Pero pues sí, si realmente quieren mejorar, es bueno hacer este esfuerzo. Fíjate que siempre se aprenden cositas nuevas. Y listo, cuídense mucho, que les vaya muy bien en todo. Bien. El simulacro para cuándo es? Para cuando tú quieras, pero entre más pronto lo hagas, mejor. Bien.